Buenas noches, mi nombre es Juan Felipe Rengifo Martínez y hoy seré su docente de hoy. Y hoy hablaremos sobre el esqueleto axial. ¿Me confirman si se ve la presentación, jóvenes? Sí, profe. Gracias. Estos datos han sido recopilados de un libro llamado Anatomía de los Animales Domésticos, que se encuentra en la biblioteca de la Universidad Cooperativa. El esqueleto axial. Este está compuesto por partes óseas de la cabeza, que son el cráneo y la cara, la columna vertebral y el tórax. Partes óseas de la cabeza. Esqueleto de la cabeza o cráneo. El cráneo se ensambla a partir de una gran cantidad de huesos, por lo general formando un sistema de cavidades rígidos que encierra al cerebro y los sentidos de la vista y el oído y el equilibrio del olfato y el gusto. Los huesos de la cabeza están unidos principalmente y de manera no firme por suturas óseas formando el cráneo con el que se articula la mandíbula y el aparato y el hioideo. Acá podemos ver un ejemplo entre un equino y diferentes partes del cráneo. Pasamos a la base del cráneo, está formada por el hueso occipital, los huesos basiesfenoides y presfenoides. La pared nucal está formada por el hueso occipital, las paredes laterales por el hueso temporal, la bóveda del cráneo por el hueso frontal, el hueso parietal y el hueso interparietal. La pared nasal por el hueso etmoides. Acá vemos diferentes otros huesos que también están formando el cráneo, por decir, el hueso occipital. Este forma la pared nucal del cráneo y en el que se puede diferenciar la parte basilar, la escama del occipital y ambas partes laterales, el hueso frontal. Los dos huesos frontales se sitúan entre el cráneo y la cara y sus mitades se hallan unidas por la sutura interfrontal. El hueso parietal es un hueso par y con el hueso occipital y el frontal forman la bóveda del cráneo. Acá veremos algunos ejemplos. Vemos hueso del cráneo de un perro. Acá vemos que cada letra representa un hueso, por decir, la F representa el hueso frontal, que se encuentra en este sitio acá. La J es hueso lagrimal, que se encuentra por acá. Y así vemos diferentes ejemplos, como este también es de perro, pero este es de otro ángulo, este es de un cerdo, y este es del mismo cerdo, pero visto de otro ángulo. Acá tenemos más ejemplos, pero estos son completamente de un bovino, o sea, los 4 lados de un bovino. Huesos de la cara. Están formados por el dorso de la nariz, que este lo forma el hueso frontal y el hueso nasal, las paredes laterales que están formadas por el hueso lagrimal, el hueso cigomático, el maxilar y el hueso incisivo. El suelo de la cavidad nasal, el techo de la cavidad oral, formados por el hueso palatino, el maxilar par, el hueso incisivo par, el vómer único. El techo o la pared lateral de la cavidad faringea formada por el hueso pterygoides, partes del vómer, el hueso palatino par y el hueso esfenoide. Acá también vemos el maxilar, que es un hueso par que forma la base ósea de la mayor parte de la cara, moldea las paredes faciales laterales, las cavidades nasal y oral y el techo del paladar. Y está comunicado con todos los restantes huesos de la cara. Acá vemos porque está formado por el cuerpo, apófisis alveolar, apófisis palatina, apófisis frontal, apófisis cigomática. Acá vemos un ejemplo de esto. Vemos la fosa temporal, apófisis coronoides de la mandíbula, que está por este sector, apófisis frontal del hueso cigomoto, que está por este lado, agujero infraorbitario, que está por este sector, y como dije anteriormente, cada letra representa un hueso. Por decir, el hueso parietal está representado por la P, el hueso cigomático está representado por la Z y así. La mandíbula. La mandíbula se desarrolla como hueso par a partir de los esbozos mesodérmicos craneales del primer arco braquial. Aquí vemos un ejemplo del mismo.
Aquí vemos diferentes mandíbulas de diferentes animales, por decir, de un perro, de un cerdo, de un bovino y de un caballo semental. Vemos el diente, cómo se diferencian los dientes, la forma del mismo, rama de la mandíbula, o sea, todo cómo se diferencia cada uno. Acá entraremos a un ejemplo más específico que es el cráneo de un caballo. La forma del caballo está determinada por la edad, el sexo y la raza del animal. El techo del cráneo del potrillo se amolda a la forma del cerebro y el esqueleto de la cara es corto y plano. El crecimiento de la dentadura y el desarrollo de los senos accesorios inciden decisivamente en la evolución hacia la forma adulta del cráneo. De esta forma, la ampliación de los senos frontales lleva a la prominencia dorsal del esqueleto de la cara y el cráneo. En las cabezas acarnerada o hacia un perfil cóncavo como características raciales específicas. Damos un ejemplo. Cráneo y mandíbula de un caballo, vista lateral. Acá vemos el incisura nasoincisiva. Acá volvemos a ver las letras y, como dije anteriormente, cada letra representa un hueso. Acá vemos la base del cráneo de un caballo, pero desde vista lateral izquierda. Acá también, pero por otro sector. Acá cráneo de un caballo, parte caudal, vista ventrolateral derecha. Acá vemos que acá ya entran otros huesos que no han sido nombrados. Cavidad craneal de un caballo, vista medial de la mitad derecha. Acá vuelven a entrar en juego las mismas letras que hemos visto toda la clase. Esta sería la huesos del paladar duro de un caballo y huesos de la cara de un caballo. Seno frontal y maxilar de los huesos de la cara del caballo. Senos frontal y maxilar de los huesos de la cara de un caballo. Vista dorsal de la mitad izquierda. Acá ya entramos a otro tema que sería la columna vertebral. La columna vertebral está compuesta por vértebras cuya cantidad varía según la especie a pesar de las diferencias multifuncionalidades a las que están sometidas. Acá podemos ver un ejemplo en carnívoros. ¿Cuántas vértebras cervicales tiene un carnívoro? Tiene 7, el cerdo 7, el bovino 7, pequeño rumiante 7 y el caballo 7. Otro ejemplo sería las vértebras sacras, que los carnívoros tienen 3, el cerdo 4, el bovino 5, pequeños rumiantes entre 4 y 5 y un caballo 5. Vértebras cervicales. La primera vértebra cervical junto con la segunda vértebra cervical permite el movimiento de la cabeza. Acá vemos vértebra cervical de un bovino. Aquí vemos la primera vértebra cervical de un perro y la segunda vértebra cervical de un perro. O sea, aquí está la primera y la segunda de diferentes animales, como el perro, del cerdo, del bovino y el caballo. Como puede ver, no tienen ningún parecido. O sea, cada hueso, o sea, de cada animal se acopla dependiendo del tamaño del animal o la necesidad que éste amerite. Pasamos a las vértebras torácicas, alineadas una detrás de otra y en parte engarzadas una con otra forma. La estructura básica de la columna vertebral torácica, que puede ser comparada con un eje óseo ligeramente convexo dorsalmente y caracterizado por una escasa flexibilidad. Aquí vemos algunos ejemplos de la vértebra torácica de un perro, de un cerdo y de un bovino. ¿Ah? Pasamos ahora a las vértebras lumbares. Las vértebras lumbares se diferencian de las torácicas por su mayor longitud y por la forma más homogénea de su cuerpo. Ahora vemos un ejemplo de vértebra lumbar de un cerdo. Acá es del mismo cerdo, pero desde otra vista. Acá de un caballo. Columna lumbar de un perro. Acá hay 3 ejemplos, pero como dije anteriormente, de diferentes vistas. Ahora pasamos a las vértebras sacras. Las vértebras sacras de todos los mamíferos domésticos están soldadas formando un único hueso, el hueso sacro. Esta función de las vértebras se completa en los carnívoros y en el cerdo al año y medio de edad.
en los rumiantes a los 3 a 4 años y en el caballo a los 4 a 5 años. Tenemos de ejemplo del hueso sacro de un perro y de un cerdo adulto. Pasamos ahora al tórax, que está formado por el esqueleto torácico, las costillas y el esternón. Acá podemos decir que entre los huesos del tórax se encuentran las vértebras torácicas, las costillas y el esternón. El espacio encerrado por el tórax, la cavidad torácica, es accesible cranealmente por la abertura existen entre las dos primeras costillas y la abertura torácica craneal. Las costillas forman la pared torácica lateral ósea con los espacios intercostales. Entre ellas se disponen en pareja. Cada costilla consta de un sector proximal óseo, el esternón. No está formado por varios segmentos óseos o esternebras, si en su mayor parte se van cosificando poco a poco con participación de los cartílagos intermedios. Aquí vemos huesos de la caja torácica de un gato. Acá podemos ver la vértebra lumbar, que es esta de acá. Las costillas falsas, las costillas flotantes, la escúpula, la vértebra cervical, que son las que nombramos anteriormente, el húmero, el radio y el cúbito. Son algunas partes de las que se puede ver acá. Y por último vemos costillas de un perro, de un cerdo, de un bovino y de un caballo. Vemos cómo se diferencia cada una de otra, unas más grandes, otras más pequeñas, otras más encorvadas que otras. Como ya anteriormente, eso depende del tamaño o la necesidad del animal. Muchas gracias, estudiantes. Espero que les haya gustado. Y ya. Gracias. ¿Entendieron? ¿Entendieron todo? Sí, señor, profe, muchas gracias. Qué buen tema. Gracias.